Bien, pues como decía al principio, seguimos viendo que Cristo es supremo porque perdona el pecado. Cristo supremo, llevamos mucho tiempo viendo por muchísimas cosas, pero ahora estamos centrados en que Él es supremo porque perdona el pecado. Y si os acordáis, lo estamos viendo a través de esa escena de la curación de aquel paralítico que fue bajado por sus amigos desde el tejado de una casa hasta los pies del Señor Jesús. Y como digo, ahí estamos viendo que Jesús es supremo porque Él es perdonador, porque Él perdona el pecado. Si hacemos un poco de memoria rápidamente, el primer día, el primer jueves que tratamos este tema, veíamos cuál era la mayor necesidad que tiene el hombre, que tiene el ser humano. Y viendo aquella escena del paralítico, pues podríamos pensar que la mayor necesidad de aquel hombre paralítico, pues lógicamente podría ser la de ser sanado de esa grave discapacidad que tenía. Sin embargo, veíamos que el más grave problema de aquel hombre, de aquel paralítico, como de cualquier hombre, como cualquier persona, su mayor problema era el pecado. Y era por eso por lo que el Señor Jesús le dice en ese versículo 20 de Lucas 5, hombre, tus pecados te son perdonados. El siguiente día resaltábamos que solo Dios puede perdonar pecados. Y por tanto, si estábamos diciendo que Cristo puede perdonar pecados, estamos a la misma vez diciendo, estamos afirmando por completa implicación que Cristo Jesús es Dios. Él perdona pecados porque Él es Dios. Y entonces los que estaban allí presentes, especialmente los fariseos, se preguntaban cuando veían aquello, ¿quién es este? Y la respuesta era, y es obvia, Cristo es Dios porque puede perdonar pecados. Veíamos que Cristo es el único mediador y que Él es supremo porque puede perdonar nuestro pecado. Y el último jueves veíamos que Cristo es supremo también porque tiene esa potestad, porque tiene la autoridad para perdonar ese pecado. ¿Y cómo lo veíamos? Veíamos que Jesús en aquel momento hizo lo que era más difícil, es decir, sanó de forma completa, sanó de forma eficaz al paralítico delante de todos los presentes. No dejó duda. Él evidenció su poder total. Por tanto, su poder para poder decir tus pecados te son perdonados, como había dicho antes, quedó evidenciado cuando Él hizo lo más difícil, curar a aquel paralítico a la vista de todos. Él podía decir tus pecados te son perdonados, pero eso nadie lo ve, es una cosa en ese momento interior. Pero levantar a un paralítico de la cama como lo hizo de forma eficaz, eso evidenciaba su autoridad para perdonar el pecado. Y siguiendo con esta línea, en la tarde de hoy vamos a volver a leer ese pasaje de Lucas 5, los versículos del 17 al 26, y volveremos a centrarnos en los últimos versículos, del 24 hasta el 26, y allí vamos a ver que el perdón de Cristo tiene un propósito. Ese perdón que Cristo regala, da a todo aquel que cree en Él, tiene un propósito, y ese propósito es la gloria de Dios, glorificar a Dios. Dice así Lucas 5, leemos el pasaje entero, versículo 17, que un día que Él estaba enseñando, había allí sentado algunos fariseos y maestros de la ley que habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y de Jerusalén, y el poder del Señor estaba con Él para sanar. Y aquí unos hombres trajeron en una camilla a un hombre que estaba paralítico, y trataban de meterlo y ponerlo delante de Jesús. Y no hallando cómo introducirlo debido a la multitud, subieron a la azotea y lo bajaron con la camilla a través del techo, poniéndolo en medio delante de Jesús. Y viendo Jesús la fe de ellos, dijo, hombre, tus pecados te son perdonados. Entonces los escribas, los fariseos, comenzaron a discurrir diciendo, ¿quién es este que habla blasfemia? ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Versículo 22, conociendo Jesús sus pensamientos, respondió y les dijo, ¿por qué discurrís en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? O decir, levántate y anda. Versículo 24, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados,
dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Y al instante, versículo 25, se levantó delante de ellos, tomó la camilla en que había estado acostado y se fue a su casa glorificando a Dios. Y dice versículo 26, y el asombro se apoderó de todos y glorificaban a Dios. Y se llenaron de temor, diciendo: hoy hemos visto cosas extraordinarias. Que el Señor bendiga su palabra. En el comienzo de esta escena vemos que Jesús estaba de nuevo rodeado de personas escuchando su mensaje, la predicación que estaba dando en aquella casa, y aquella necesidad de aquel hombre paralítico hizo que sus amigos hicieran lo imposible para llevarlo delante de Jesús. Y aquella maniobra, por así decirlo, aquella acción desesperada de bajar desde el techo a aquel paralítico a causa de su enfermedad, se encontró con una respuesta de Jesús, seguro que inesperada para todos los que estaban allí presentes: tus pecados te son perdonados. Y tus pecados te son perdonados. Esta frase del Señor es la perfecta muestra de la misericordia de Cristo para curar y solucionar, como decíamos al principio, la mayor necesidad que tenía el hombre. Una necesidad que no era una enfermedad física, sino su situación espiritual. Aquel hombre necesitaba, lo primero, el perdón de pecados. Y la respuesta del corazón de aquellos enemigos de Jesús que estaban allí presentes, fariseos y escribas principalmente, lo que había en su corazón principalmente, como hemos dicho, era incredulidad. Incredulidad en el poder de Cristo, incredulidad en la divinidad que tenía el Señor Jesús para perdonar pecados. Y como hemos comentado, el Señor demuestra ante todos los presentes allí aquella potestad para perdonar los pecados, hace lo más difícil, sana, pública y sobre todo eficazmente a este hombre paralítico. Levántate y vete andando. Y una escena como esta, pues no puede terminar de otra manera que, como digo, dándole gloria al Señor. El versículo 25 nos muestra la grandeza del poder de Dios sobre la creación y la grandeza sobre todo del poder de Dios sobre el cuerpo humano. Dice al instante, el versículo 25, al instante se levantó delante de ellos. Como decíamos también, varias veces lo hemos dicho en otros casos y en los milagros que hemos contado los domingos en el Evangelio de Lucas, no le hizo falta rehabilitación a aquel hombre. No necesitó ningún tipo de masaje especial, no necesitó ningún ungüento especial, ni siquiera con nuestro preciado aceite de oliva, que todo lo cura, dicen. Nada de eso. El poder de Dios vemos que fue instantáneo, como siempre. Y sabemos que el Señor, que Dios creó todas las cosas con el poder de su palabra, simplemente con el poder de su palabra. Fijaros, el poder de Dios para crear no necesita, para hacer las cosas, no necesita, por ejemplo, la intervención, como el hombre dice, de la evolución. Sabemos que Dios creó el mundo ¿en cuántos días? En 6. Pero en 6 días reales, 24 horas desde que sale el sol hasta que se va. Hay algunos que dicen que, bueno, fue creando cosas, pero la evolución no ha llevado hasta aquí, ¿no? Dios creó las cosas, como dice el Génesis, con el poder de su palabra. Ese es el poder que Dios tiene, ese es el poder que tenía Cristo. Por eso los músculos de aquel hombre se fortalecieron al momento, sus tendones de momento se colocaron en su sitio, sus articulaciones encajaban. Hasta tal punto la recuperación de aquel paralítico fue efectiva. Fijaros que se levantó cargando la camilla a cuestas y se fue a su casa sin necesidad de ninguna ayuda. Y si el milagro de sanar a aquel paralítico tuvo que ser impresionante para todos los que estaban allí, digo yo que si hubiésemos estado nosotros allí, hubiésemos dicho, oh, qué maravilla. Fijaros, mayor que eso fue la demostración del poder de Cristo para perdonar los pecados de manera efectiva. Como decimos, una escena como esta no puede terminar de otra manera que cumpliendo el propósito eterno
de Dios. Y ese propósito no es otro que la gloria de su nombre, la gloria de Dios. Si hacemos una lectura a conciencia, despacio, parándonos, observando cada palabra del pasaje, yo animo a que cada vez que leáis un pasaje hagáis un ejercicio. Podéis tardar 7 u 8 horas en hacerlo, pero coged un pasaje y leedlo y ir contando cuántas veces se repiten las palabras. Habrá palabras que solo salen alguna vez, pero habrá algunas que saldrán varias veces, y eso nos va a ayudar a entender de qué está hablando ese pasaje. ¿Por qué Dios repite esta palabra o este concepto varias veces en este pasaje? Es una manera de leer la Biblia y sacar provecho de ella. Entonces, si leemos así ese pasaje, vais a observar que 2 veces se repite en este texto, en estos versículos, una acción o una reacción producida en las personas allí presentes que ven este milagro. ¿Cuál fue esa reacción? Y lo hemos leído en los últimos 2 versículos. Glorificar a Dios. Y se glorifica en 2 veces, como digo. Una la glorifica, o uno que glorifica a Dios es el paralítico sanado, y los otros que glorifican a Dios son el resto de las personas que están allí y ven lo que ocurre. Lo vemos en el versículo 25, que aquel paralítico, cuando es sanado, glorifica a Dios. Y al instante se levantó delante de ellos, tomó la camilla en que había estado acostado y se fue a su casa glorificando a Dios. Es lógico, creo, es evidente que aquellas personas que reciben en su vida la obra de salvación de Dios son los primeros que, llenos de gozo, dan gloria a Dios cuando reciben la salvación. Qué momento de gran gozo, qué momento de euforia, no sé la palabra, pero creo que todos lo entendéis. Y en aquel momento, en aquel paralítico, reconocer la grandeza y el poder de Dios es el resultado de una fe genuina que procede de Dios y que nos debe llevar también a nosotros, los que hemos sido salvos, a confiar en Cristo como ese único mediador, Señor y Salvador. Glorificar a Dios sabemos que es también rendirle homenaje, todo homenaje a Él, toda honra, reconocerlo como el único soberano, como la fuente de todo bien, como aquel hombre reconocía, se fue a su casa, glorificando a Dios. Tenemos el ejemplo, por ejemplo, valga la redundancia, el rey Nabucodonosor, un hombre que luchó contra Dios, podéis leerlo en el libro de Daniel, y contra todo lo que implicaba a Dios. Él se creía más grande que nadie, era el gran rey Nabucodonosor. Pero ¿qué pasó al final de sus días? Él al final de sus días se tuvo que rendir ante la evidencia de Dios. Y fijaros lo que dijo, ante la evidencia de la gloria de Dios. Fijaros lo que dijo en el libro de Daniel, en el capítulo 4, versículos 34 al 37. Dice allí el libro de Daniel: pero al fin de los días, yo, Nabucodonosor, dice que alcé mi ojo al cielo y fijaros, recobré mi razón. Cuando recobró su razón, cuando entendió quién era Dios, después de haber rechazado a Dios toda su vida, dijo: bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, porque su dominio es un dominio eterno y su reino permanece de generación en generación, y todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, mas Él, Dios, actúa conforme a su voluntad en el ejército del cielo y entre los habitantes de la tierra. Y fijaros lo que dice este hombre: nadie puede detener su mano, ni decirle qué ha hecho. Nadie puede decirle a Dios qué ha hecho, qué hace. Por supuesto, nadie puede decirle a Dios: a esto. Él es Dios. Y sigue diciendo Nabucodonosor, versículo 36, en ese momento, vuelvo a decir, recobré mi razón.
y mi majestad y mi esplendor me fueron devueltos para gloria de mi reino, y mis consejeros y mis nobles vinieron a buscarme, y fui restablecido en mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. Ahora yo, versículo 37, Nabucodonosor, alabo, ensalzo y glorifico al Rey del cielo, porque sus obras son todas verdaderas y justos sus caminos. Y fijaros lo que termina diciendo, Él puede humillar a los que caminan con soberbia. Y Nabucodonosor, si leemos el libro de Daniel, anduvo con soberbia prácticamente todo su reino. ¿Sabéis lo que hizo con Daniel y todo eso? Y al final dice que cuando recobró su razón, 2 veces lo dice este pasaje, es importante, entendió que Dios humilla a los que caminan con soberbia. Por eso Él le alaba, le ensalza y glorifica a Dios, glorifica al Rey del cielo. Cuando alguien entiende que Él es Dios, cuando alguien entiende el perdón que Dios le regala por fe, su ración es glorificar a Dios. Toda la gloria de esa salvación, de ese perdón de pecado, es para Dios. Como dice Nabucodonosor, no había nada en Él, no hay nada en el hombre. Toda la gloria para Dios. Seamos también como otro ejemplo, seamos como aquel leproso, ese leproso que fue el único entre aquellos 10 leprosos sanados por el Señor Jesús, el único que de verdad, de forma genuina, dio todo el reconocimiento y la gloria de Dios cuando fueron curados. Lucas capítulo 17, versículos 15 al 19. Dice allí que entonces uno de ellos, de esos 10 leprosos que habían sido curados, al ver que había sido sanado, se volvió glorificando a Dios en voz alta. Esa fue la reacción de aquel leproso que fue sanado por el Señor. ¿Y cómo glorificó a Dios? En voz alta. ¿Y cómo también lo glorificó? Versículo 16. Cayó sobre su rostro a los pies de Jesús, dándole gracias. Y fijaros, y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo, ¿no fueron 10 los que quedaron limpios? ¿Y los otros 9? ¿Dónde están? No hubo ninguno que regresara a dar gloria a Dios, excepto este extranjero. Y le dijo, versículo 19, levántate, vete, tu fe te ha sanado. La reacción de aquel que es salvado por fe, como este paralítico, como este leproso que leemos aquí, es dar gloria a Dios ante todo. Gloria a Dios por el favor recibido por parte de Dios. Ahora hay una segunda reacción que vemos que se da gloria a Dios en esta escena, y es en el resto de las personas que están en la casa, como hemos dicho. Aquellos testigos que ven el poder perdonador de Dios, el poder perdonador de Cristo, en aquella escena glorifican a Dios. Aquellas personas que habían presenciado aquella curación y aquella escena, tus pecados te son perdonados, no pueden reaccionar de otro modo que atribuyendo toda la grandeza y atribuyendo todo el poder de esa obra extraordinaria a Cristo. Y dice el texto que glorificaron a Dios con gran asombro y con temor. Versículo 26, y el asombro se apoderó de todos y glorificaban a Dios. Y se llenaron de temor, diciendo, hoy hemos visto cosas extraordinarias. Y ese temor que menciona aquí el evangelista Lucas, no era un temor que venía dado, producido por algo peligroso, por algo malo que pudiese ocurrir, no era ese tipo de temor, sino que era un temor producido por el entendimiento que habían tenido esas personas, de que ellas también eran merecedoras del castigo justo por su pecado. Y es que el testimonio de una vida restaurada, el perdón de pecados que, por ejemplo, recibió aquel hombre paralítico, le hizo entender a aquellas personas que ellos también necesitaban
el mismo perdón de pecado. Y fijaros, muchos que ven el testimonio del poder de Dios en una vida restaurada, en una persona que antes era de una manera y ahora es de otra, cambiada por el Señor, cambiada por el perdón de Cristo, terminan también siendo conscientes de su propia necesidad de perdón, porque lo han visto en otras personas, han visto personas transformadas. Por eso aquellas personas glorificaron a Dios también. Por tanto, el perdón de Cristo, que Cristo perdone, es para la gloria de Dios, para glorificar a Cristo. La gloria de Dios es el fin de todas las cosas. Por supuesto, la gloria de Cristo o la gloria de Dios es el fin del perdón que ofrece Cristo. Y fijaros, Dios no necesitaba crearnos a nosotros para ser glorificado. Él ya tenía toda la gloria. De hecho, la tiene de forma eterna. Pero sí se glorifica en perdonar nuestro pecado. Dios, a través de su relación perfecta que tiene en la Trinidad, esa relación eterna y completa de amor, Él tiene una gloria compartida, por así decirlo, entre Dios, el Padre y el Espíritu Santo. Como digo, una gloria perfecta y eterna. Pero también Dios ha querido mostrar su gloria a través del perdón de pecado hacia su Hijo. Y ha querido también mostrar su gloria por medio de la creación. Dios ha creado todo con su poder para mostrar su gloria. Su gloria y perdonando, pero a través también de su creación. Por eso, cuando algunos dicen, ¿cómo puede ser que si alguien no la ha predicado a una persona, cómo no puede ver a Dios? Dios se ve incluso desde su creación. Como dice el Salmo 19, los cielos, la obra de Dios, proclaman la gloria de Dios. Dice el versículo 1 de ese Salmo 19, los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento, es decir, las estrellas, todo lo que hay en el cielo, anuncia la obra de sus manos. Luego, todo lo que hace Dios es para su gloria. Creó el cielo y la tierra en 6 días, creó al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza para su gloria. Y aun cuando el hombre cayó en el pecado y rechazó a Dios y se ha separado de Dios por su pecado, Él, a través de Cristo, de su Hijo Jesucristo, sigue ofreciendo, regalando perdón a todo aquel que en Él cree. ¿Para qué? Para gloria de su nombre. Así que Cristo es supremo y Cristo es digno de toda gloria por su poder para perdonar pecado. Y todo para la gloria de Dios. Nosotros nos beneficiamos de esa gloria de Dios. Nos beneficiamos de ese perdón que no conocíamos, que no merecíamos y por el cual tampoco hacemos mérito. Todo el mérito es de Cristo. Todo el mérito de Cristo en la cruz del Calvario. Por eso la gloria es para Cristo y es para Dios. Que el Señor bendiga su palabra. Señor, en esta tarde te seguimos alabando y adorando por tu obra preciosa en la cruz del Calvario, en la cual, Señor, nosotros encontramos salvación, vida eterna y perdón de nuestros pecados, Señor. Señor, gracias porque no había nada que nosotros pudiésemos hacer, no hay ninguna obra que nosotros podamos hacer, Señor, que te pueda agradar a ti, que nos pueda convertir en justos delante del Padre. Señor, pero gracias porque a través de Cristo en la cruz del Calvario nuestros pecados son perdonados y también el Padre nos puede ver como justos a través de vernos por medio del Señor Jesucristo, Señor. Y gracias porque eso, como decimos, aunque no lo merecíamos, tú nos lo has regalado por tu gracia y por tu misericordia.
Señor, y queremos pedirte perdón por nuestros pecados. Queremos venir con corazones arrepentidos ante ti, sabiendo que todo aquel que viene a ti con arrepentimiento, tú lo perdonas, Señor. Esa es nuestra gran esperanza, nuestro gran gozo, nuestra gran alegría. Pero sabiendo que todo ello es para dar gloria a tu nombre. Gloria al Creador de todas las cosas. Aquel que creó los cielos y la tierra. Aquel que gobierna los vientos, gobierna el mar y gobierna todas las cosas. A ti te alabamos y te adoramos esta tarde. En el nombre de Jesús. Amén.